Saludos, bendiciones, Eduardo Torres de Preaching Without Words. Hoy continuamos un chispito más hablando acerca de reglas de interpretación de las escrituras. La vez pasada había compartido dos principios que se utilizan a la hora de interpretar las escrituras. El propósito con esto que estoy tratando de enseñar es para que usted que lee la palabra de Dios pues tenga un marco en el cual pueda mantener seguras las interpretaciones. Estos principios son bíblicos, salen de la Biblia, son los principios que utilizó Jesús mismo a la hora de hablar la palabra de Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que la Biblia declara que Jesucristo dice: en el principio era el verbo. Otras versiones dicen the word, que es la palabra. Y obviamente, pues, si miramos el personaje de Jesús, bíblicamente hablando, pues entendemos que posiblemente Jesús tenga una idea de lo que estaba hablando al momento de interpretar las escrituras, y eso fue lo que les enseñó a sus discípulos, y fue lo que sus discípulos enseñaron a sus discípulos, lo que se conocen como los padres apostólicos, y la manera en cómo interpretaban las escrituras. La razón por la cual esto es importante repasarlo y enseñarlo es porque obviamente, pues, mirando la condición de la iglesia en general, pues son áreas que se han descuidado mucho, y dando paso o dando espacio para que nazcan nuevas herejías, y para que nazcan más sectas, y para que haya más desilusión en el pueblo. La importancia de una interpretación correcta de la escritura, pues simplemente es la manifestación. Si tú no interpretas la Biblia correctamente, tú no te estás apropiando de las verdades que están ahí encerradas. Por tanto, tú no puedes manifestar el poder que está ahí encerrado para ti, y mucho menos apropiarte de las promesas que están ahí, porque no sabes cuáles son, o si ya sabes, las sabes mal, interpretamos mal. La vez pasada había compartido son varios principios, pero compartí solamente dos. Lo que habíamos discutido, la interacción testamentaria, que lo que significa es que el Antiguo Testamento apunta a algo y el Nuevo Testamento te revela lo que el Antiguo Testamento te está diciendo. Mi pastor me decía que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento encerrado, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Y ese es lo que se le conoce interacción testamentaria. Ambos testamentos interactúan unos con otros. ¿Ok? Eso significa, estoy repasando la clase pasada. Significa que lo que yo vea en el Antiguo Testamento tiene que aparecerle en el Nuevo Testamento. No pueden haber contradicciones, y no puede haber una sola escritura en toda la palabra de Dios que me dé luz o pie a una doctrina. Eso no sucede, porque no hay interacción testamentaria. Por eso es que a veces interpretaciones que se reguindan o se utiliza una sola escritura para validarla, pues son dudosas, porque estás aislando el texto, y eso pues viola las reglas de interpretación. El segundo que habíamos hablado era la armonía temática, la armonía de tema. Había hecho otro nombre que ahora mismo se me olvidó, pero básicamente se resume en eso: una armonía temática. Lo que significa es que el concepto que se presenta en la palabra al principio, pues carga esa definición de concepto a través de toda la escritura. Y usé como ejemplo el concepto de que Dios es uno. A través de toda la escritura te enseña que Dios es uno, no hay otro Dios. Dios no comparte su gloria. Quiere decir, todo lo que glorifica a Dios es Dios. O sea, la gloria de Dios manifiesta todo lo que la palabra presenta. Mira, ahí está la gloria de Dios manifiesta, pues esa es la manifestación de Dios mismo, porque Dios no comparte su gloria. Es un solo Dios, y de hecho eso fue lo que trajo problemas en la interpretación de las escrituras en el Antiguo Testamento, porque cuando vemos la imagen de Ezequiel, cuando vemos la imagen en Jeremías, cuando vemos la visión del trono de Dios, y ven esta figura, este personaje que parece una persona sentado en el trono de Dios, pues le voló la mente a los teólogos de ese momento, porque decían, pues, que si Dios no comparte su gloria, es un solo Dios, pues no pueden ser dos dioses, no puede ser un personaje alterno. Pues concluyeron que ese que está sentado ahí, que parece una persona, es Dios mismo. Pero seguimos. Hoy quería hablarles de otro principio, el principio cristocéntrico. Es un principio que básicamente lo que nos deja saber es que no importa para dónde tú vayas con la palabra de Dios, la Biblia apunta siempre a Jesucristo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.
Y pues cuando tú aplicas ese principio, lo tienes en la mente y lees entonces el Nuevo Testamento, te das cuenta por qué entonces el Nuevo Testamento solamente habla tanto de Jesús. Porque el Antiguo Testamento apuntaba a ese evento, a Jesús, el Cristo de Dios, a la llegada de ese Mesías. Y pues cuando tú haces interpretaciones, se supone que al final de la interpretación tenga la revelación de Jesús mismo. Yo había enseñado la vez pasada, la clase pasada, que cuando Jesús enseñó a interpretar las escrituras en el camino de Maús, le decía a los muchachos que estaban ahí, le decía que comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les enseñaba lo que de él declaraban. Y pues obviamente ahí está, además ahí está en la clase pasada, está ahí, se llama Hablando de Interpretación. Denle clic ahí y ahí está la clase completa. Pero básicamente Jesús mismo, el que estaba hablando ese principio, el principio cristocéntrico, o sea, decía, declaró lo que de él hablaba las escrituras. Eso quiere decir que si la palabra de Dios te apuntó a poner tu esperanza en otra cosa que no sea Jesús, lo interpretaste mal. Si la palabra te enseña a honrar en gloria en el trono de Dios, hay otra persona que no es Jesús, lo interpretaste mal. Si la salvación viene de otra forma que no es Jesús, lo interpretaste mal. Tenemos desde el principio interacción testamentaria, la armonía temática y el principio cristocéntrico. Si tú tienes estas tres y tú lees la palabra de Dios consciente de que estas cosas no se pueden violar, no se pueden romper, te aseguro que tú vas a poder identificar montones de herejías que se han introducido en la iglesia. Y solamente con la armonía temática te das cuenta de que los conceptos están siendo transformados. Yo hace poco, recientemente, aporté hicieron un post y yo pues comenté. Y pues, obviamente salen la gente a debatir, a defender sus puntos. Y yo traté, ¿verdad?, de explicar el problema con la interpretación, el error de interpretación. Y no es que yo sea el erudito, el que más interpreta la palabra. Pero yo solamente, como digo, yo conozco estos fundamentos de interpretación que están en la palabra. Jesús fue el que lo enseñó. Yo lo aprendí, mi pastor fue el que me enseñó, lo descubrí porque me dijo, mira, esto se hace así. Y cuando miré, Dios, mira, es verdad, eso siempre ha estado ahí. Y cuando tú haces una correcta interpretación de las escrituras, viene la manifestación de Dios. Por eso es que a veces las iglesias perdieron ese poder de manifestación que se registraba en el Nuevo Testamento cuando la iglesia nació, porque perdieron la capacidad de interpretar las escrituras correctamente, por las razones que sean, que no voy a entrar en eso ahora. Pero se quedó el pueblo varado en el medio. Y eso, por eso es que yo le digo a usted, le trato de enseñarle de que tenga siempre en mente, hay una forma de interpretar las escrituras. Estuve una vez viendo un video, era un live, y la persona estaba haciendo un estudio bíblico, ¿verdad? Y leyó un texto bíblico y preguntó, para ustedes, ¿qué significa este texto? Y yo me alarmé porque yo dije, la palabra no está para ver qué para ti significa. La palabra está para que se interprete el mensaje que Dios quiere comunicar. Son dos cosas bien distintas. Si tú vienes con el acercamiento de interpretar la escritura conforme a lo que tú puedas entender, la vas a interpretar mal. Porque hay una forma de hacerlo. Y hay unas reglas que no se pueden romper. Hay un método también. Por ejemplo, cuando tú agarras un libro de la escritura, el texto no está flotando en el aire. Tú no puedes agarrar un texto y citarlo y darle y insertarlo en tu conversación como te plazca. El texto obviamente forma parte de un discurso que se está hablando, tanto sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cualquier versículo de la Biblia, por ejemplo, si tú agarras un Juan 3.16, la manera en cómo está dicho para que se encuentre rápido, el número 16 forma parte de Juan capítulo 3. Pero Juan capítulo 3 forma parte del Evangelio de Juan, que son muchos más capítulos de 3 capítulos. Y ese libro forma parte del Nuevo Testamento, de documentos, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento forma parte del libro, pues, el compendio completo, que es la Biblia. Y la Biblia forma parte de una historia y tiene un contexto y se está hablando de alguien, se carga un mensaje. Y esas cosas no se pueden ignorar porque cuando tú interpretas la palabra y aíslas los textos, te estás perdiendo el fundamento histórico que carga el respaldo de eso. De hecho, la evidencia más poderosa de que la palabra de Dios es inspirada por Dios es el afán del mundo hoy de querer que la Biblia valide su poca vergüenza. Han salido iglesias de todas las razas, de todos los colores, con todos los mensajes, con todas
con todas las doctrinas que usted no se puede imaginar. Para cualquier cosa hay una iglesia. Y curiosamente, todas ellas usan la Biblia como fuente de autoridad. Y mi pregunta siempre ha sido, y mi curiosidad siempre ha sido la siguiente: si yo fuese, ¿verdad?, a montar una secta, yo no usaría la Biblia como fuente de autoridad, porque me ves parrachar tarde o temprano. Si tú agarras la Biblia, tú no puedes ignorar el contexto histórico que tiene. Y cuando alguien se ponga a mirar el contexto histórico, te va a desenmascarar y se va a exponer tu mentira. Por tanto, ¿verdad? Si yo fuese a montar una secta, yo no toco la Biblia para nada. Sin embargo, esta gente necesita la validación de la Biblia, porque la Biblia carga un poder, tiene un peso, una autoridad y una credibilidad que aparentemente hasta los demonios lo saben. Por eso es que tú ves que se levantan diferentes movimientos, se levantan diferentes religiones y utilizan la Biblia como base fundamental, ¿verdad? Hay otras religiones, ¿verdad?, otras sectas que fueron un poquito más creativas y utilizan la Biblia como base de fundamento, pero tienen un libro alterno que es, como dicen, la nueva Biblia. Y pues obviamente utilizan el fundamento de la Biblia, pero traen, bajado por los pelos, otro libro que no se amarra porque no tienen contexto histórico, pero simbólicamente lo atan una cosa con la otra. Y pues, como la gente no lee, la gente no estudia, pues lo agarran como si fuera verdadero. Y no está mal, ¿verdad? Tú puedes creer lo que tú quieras en fairy tales, tú puedes creer en unicornios, tú puedes creer en que las ballenas son dioses, lo que tú quieras. El problema es que cuando viene una crisis de verdad, cuando viene un problema de verdad, cuando tu salud mental se ve afectada, cuando tu salud física se compromete, tú necesitas un milagro de un Dios que sea real. Y lamentablemente, porque si te llenaste de todos esos conceptos y todas esas ideas locas, predicarte la palabra de verdad para que tú puedas recibir un milagro en el momento de crisis va a ser bien difícil. Se complica. Y estas cosas las estoy diciendo, compartiendo, porque yo reconozco y entiendo que el clima en el que estamos viviendo ahora mismo necesita de personas que tengan la capacidad de entrar a la presencia de Dios a buscar el consuelo del Padre, porque están todos desbandados, tantos como locos, y esto va a empeorar, ¿verdad? Y no es como que yo diga, ya vi el futuro en la bolita de cristal y vi, no. La palabra lo dice, que esto se va a fastidiar todo, pero que Dios va a mantener a su pueblo. Y cuando prediquemos la palabra, y nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo, se supone, ¿verdad?, que en medio de esta crisis, en medio de esta oscuridad, en medio de este revolú, pandemia, clima político loco, la gente se volvió loca, la verdad es embuste, el embuste es la verdad, un montón de opiniones, en todo ese reguero, se supone que la iglesia sea la que se levante como luz, a traer verdad, a traer entonces el consuelo de parte de Dios para el mundo, y se supone que estemos ahí en frente de batalla para responder preguntas difíciles. Pero eso no puede pasar si ni siquiera sabemos interpretar la escritura. Eso no puede pasar si agarramos la palabra de Dios y comenzamos a hablar un texto, y cuando nos hacen una pregunta difícil, o nos las inventamos así a lo loco, o sencillamente huimos de ese tipo de conversaciones. La palabra misma nos invita, fue Pedro el que nos dijo que tenemos que estar preparados para presentar argumentos cuando nos pidan razones por nuestra fe. Y el primer paso que tú debes, como creyente, tener ya dominado, o por lo menos tratar de dominarlo, es interpretar la escritura. Y vuelvo y repito, yo no soy un experto en interpretar la escritura. No es como que el doctor Eduardo Torres, mira para allá, que mucho sabe ese muchacho, no. Pero conozco unos principios, y cuando yo interpreto la escritura, yo lo someto a esos filtros. Y mira, yo he sacado unas loqueras en la palabra de Dios, porque créame, tú te metes a la palabra de Dios, hay demasiado, mucho material. Y yo, cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, que no tiene la guianza, empecé a sacar unas loqueras, y tiene un montón de doctrinas y teorías que las tuve que romper, porque cuando las sometí al filtro de la escritura, a lo que Jesús enseñó, no caían. Y yo, pues, con el mismo amor que las monté, las derrumbé. 4 veces tuve yo que agarrar toda mi teología y desboronarla. Y no es como que la tengo dominada ahora, pero ahora mismo yo entiendo lo siguiente: si la Biblia no me habla de Dios, si la Biblia no me habla de Jesús, me perdí. Y al final del día, si lo que yo entendí como revelación no encuentra la manifestación en la vida real, de nada me sirve. Y ahora mismo hace falta de que el Dios verdadero se manifieste, pero se va a manifestar a través de su pueblo. Pero si su pueblo no sabe ni siquiera interpretar la palabra, pues estamos perdidos. Pues por eso es que estoy tratando, ¿verdad?, de enseñar lo más básico posible para que cualquier persona pueda entenderlo. 3 principios. Mira, con estos 3 principios, si tú los aplicas a todo lo que tú lees, escuchas de la palabra de Dios, te aseguro que el 90% de la herejía la vas a detectar rapidito. Hay algunos que son sutiles,
Personas que comienzan a hablar discursos, ¿verdad? Y comienzan a hablar de enseñanza y citan palabras y la interpretan conforme a lo que ellos entienden que significa. Cuando tú ves una correcta interpretación de la escritura, va a tener estos elementos. Número uno, va a hacer siempre referencia al Antiguo Testamento. Te va a decir ese concepto empezó en este lugar, o te va a empezar a desmenuzar el asunto desde el Antiguo Testamento. Segundo, te va a dar la revelación de esa escritura en el Nuevo Testamento. Tiene que tener ambas partes. Interacción testamentaria. Si no la tiene, no es que esté mal, ¿verdad? No que descártela de plano, pero ya eso es un red flag. Márquela ahí y haga eso con pinza porque eso es sospechoso, ¿verdad? Ahora, si el tema que te desarrolla, ¿verdad? No guarda y tú dices, pero ven acá. Por ejemplo, te dice que Dios ofrece salvación por más de una vía. Y dice, mira, es verdad, la Biblia dice que Jesús es por quien único podemos ser salvos. Pero también si hacemos esto otro, podemos ser salvos. Aguántalo ahí. ¿Por qué? Porque no guarda la armonía temática. Rompiste la armonía temática. Eso no es lo que la palabra enseña, ni del Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Eso no es lo que se viene enseñando, eso es algo nuevo, ¿verdad? Pues ya obviamente cuando tú escuchas una enseñanza que no tiene la interacción testamentaria, que no guarda una armonía temática, tienes que descartarla, porque no cumple los requisitos para hacer revelación de parte de Dios, porque no es Dios el que está hablando. Ahora, me citó ambas escrituras, ¿verdad? Me guardó la armonía temática. Sin embargo, me trajo una creencia sospechosa. No quiero agarrar ejemplos reales porque no quiero que piensen que estoy tiradera a otras religiones o sectas, pero vamos a suponer, utilizan la Biblia, ¿verdad? Dice, mira, en el Antiguo Testamento se enseñó no sé qué rayo, y tú estás como que qué raro, eso no estoy muy seguro, pero síguele. Y te dice, y en el Nuevo Testamento, mira, fulano le ofreció culto a, qué sé yo, a la piedra. Y yo, wow, mira qué interesante. Y de repente, pues te dice, pues ahora hay que orarle a la piedra. Aquí está la piedra santa, hay que orarle a esta piedra santa. Y yo dice, espérate. Entonces, ¿verdad? Vamos a analizarlo. Me guardó interacción testamentaria aparentemente, ¿verdad? Porque te citó ambas, Antiguo y Nuevo Testamento. Y yo dice, pues, check, interacción testamentaria. Armonía temática, sospechoso, porque te trajo el concepto nuevo de la piedra. Pero, ¿verdad? Antiguo Testamento menciona una piedra. Nuevo Testamento te menciona una piedra. Y aparentemente la piedra es importante. Y dice, pues, ¿será posible? ¿Cómo yo identifico si eso es verdad o es mentira? ¿Cómo yo puedo entonces ahora, si me guardo esta de eso, pero aún yo digo, esto está sospechoso, está raro? Porque me presenta la piedra como ahora lo santo, lo divino. Y me utilizó las reglas. ¿Cómo yo identifico esa mentira? Pues mira, es bien sencillo. Descartamos entonces, ¿verdad? El principio cristocéntrico. Porque no apuntó a Cristo Jesús, apuntó a la piedra, pues ya ahí se escocotó. Pero vamos a suponer, ¿verdad? Que dice, esta piedra representa a Cristo. Ahora, los tres se marcaron, los tres principios. Y pues, ¿verdad? Cualquiera diría, pues ya los cumplió los tres, pues la piedra es santa. Entonces, cuando tienes duda, vamos a lo que se conoce como la regla de fe. Lo que se ha querido siempre desde el principio, todo el tiempo. Que básicamente es la armonía temática, pero aplicada a la iglesia del primer siglo, que es la iglesia que fundó Jesucristo. Cuando Jesús caminó, estaba Pedro, estaba Juan, los 12. Jesús resucitó, el Espíritu Santo descendió y este grupo de gente desarrolló entonces la iglesia. Los discípulos de Jesús tuvieron a su vez discípulos. Y ese grupo, los discípulos de los discípulos, se les conocen los padres apostólicos. De ahí en adelante comenzaron a corromperse y comenzaron a introducir diferentes tipos de doctrinas porque agarró un movimiento mundial, se extendió por todas partes y entonces pues, obviamente de ahí pues nacieron herejías, abrazaron herejías y se corrompió el movimiento que se conocía como la iglesia. La iglesia no se corrompió, la iglesia continuó. Ahora, la regla de fe se aplica entonces. Vamos a trazarlo a los primeros 100 años después de Cristo. Cristo resucitó, estaban los discípulos de Jesús, que son los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, y ya, aguántalo ahí.
No te salga más nada. ¿Qué creía esta gente? ¿Esta gente creía en esa piedra? No. Pues entonces no, la piedra no sirve. Es embuste, la piedra no es cierto, no es verdadera. 300 años después, ¿creyeron en la piedra? Sí, pero sabemos que de 250 años en adelante ya había esa lucha que podemos poder atrasar, pero sería más fino tratar de identificar dónde se corrompió. Lo más safe en ese primer periodo, y de ahí en adelante, cuando tú domines, ¿verdad?, la regla de fe, cuando domines la interacción testamentaria, cuando domines la armonía temática, cuando sepas, domines las reglas de interpretación, te puedes aventurar, ¿verdad?, a seguir por ahí para abajo y los desmadres que vas a encontrar. Pero entonces lo que quiero comunicar con esto es, cuando tú tengas dudas si se cumplen todas las reglas de interpretación, si la doctrina que se dio a luz cumple con los requisitos, se somete entonces a la regla de fe. Si no cumple con la regla de fe, esto no es lo que creían los discípulos. Por eso es que habla las enseñanzas de Jesús y la enseñanza de los apóstoles. Todo lo que sea parte de la enseñanza de los apóstoles, pues no cuadra. ¿Por qué? Porque los apóstoles lo que estaban aplicando la regla de interpretación. Eran ellos lo que estaban haciendo. Ellos, los apóstoles, fueron los que dieron a luz bajo la inspiración del Espíritu Santo el Nuevo Testamento. Ellos entendieron la interpretación, la interpretaron correctamente. Pablo es de los más hábiles en esta disciplina, porque por el conocimiento que tiene Pablo acerca de la ley, el Espíritu Santo le reveló y le permitió entonces explicarnos a nosotros, a los gentiles, los que no tenemos ese background judío, nos permitió entonces explicarnos en palabras simples de qué se trata el evangelio. Y obviamente los discípulos de estas personas cargaron con esas enseñanzas y ellos mismos nos atrevieron a producir documentos diciendo que eran inspirados y que eran parte de la Biblia. Perdón. El canon se respetaba y se cerró mucho antes de lo que supuestamente se hizo oficial, y la manera, el uso que la iglesia le daba, los libros que la iglesia honraba y la manera en cómo filtraron eso era así mismo: interacción testamentaria, armonía temática, principio cristocéntrico. Si no cumplía estas reglas, descartado. Por eso es que hay libros que se mantienen por ahí dando cantazos, por la razón por la cual nunca los consideraron inspirados por Dios, es porque no guardaban esa armonía, rompían con esa armonía. Y obviamente si es el Espíritu Santo el que está hablando, el Espíritu Santo no se contradice. Pueden ser libros que aporten, ¿verdad? Porque hay libros que tienen muy buenos argumentos, hay libros que te traen una pequeña enseñanza, una porción de algo, pero no están diseñados para ser insertados entonces a lo que se conoce como palabra de Dios, como lo que se conoce como el canon. Anyway, ya voy terminando. Hoy les presenté el principio cristocéntrico y les hablé por encimita de la regla de fe. Si usted, ¿verdad?, está en su iglesia y está en una denominación que la acusan de que se alejó de las enseñanzas apostólicas, sería bueno que las verifiquemos y sería bueno que las tome con pinza. Al final del día, esto es lo que yo quiero lograrle en usted: que usted descubra la verdad de Dios, que usted tenga una relación con Jesucristo y que la realidad de Dios se manifieste en su corazón, en su vida y a través de usted. Porque en los momentos en que nos enfrentamos, momentos de crisis difíciles, va a hacer falta de que el Dios verdadero se manifieste. Pero si no lo encontramos, no se va a manifestar. El concepto de Dios se te hace invisible. Porque si tú pones tu esperanza en otra cosa, te lamento informarte que si no estás adorando a Cristo Jesús, no estás adorando al Padre, estás en idolatría. Y la idolatría es condenada. Y pues uno de los conceptos que te presenta la palabra de Dios es que la idolatría trae juicio. Por eso es que yo tengo a la cantaleta con esta porquería del coronavirus. Y dice, claro que vino el virus. ¿Tú no has visto la condición de la iglesia? Los idólatras que se han vuelto, como abandonaron el principio, como ya no quieren hablar de arrepentimiento, como ya renunciaron a su llamado de convocar personas a arrepentimiento de pecado, predicar el evangelio para arrepentimiento de pecado. Por supuesto que vino un juicio. No, porque Dios es amor, Dios no hace esas cosas. Bueno, pues entonces va a haber que hacer otra Biblia. Porque la Biblia que enseñaron, lo que habló el Señor Jesucristo, pues hablaba de que sí, la misericordia de Dios está para rescatar al perverso ahora mismo. Precisamente, el tipo más malo que tú puedas conocer tiene oportunidad de ser perdonado por Dios, ser lavado y transformado. Para que el día del juicio, el día terrible, viene un día donde va a ser un juicio completo, donde ya no hay marcha atrás. Y ese día, desafortunadamente, el que abrazó el pecado, el que abrazó la muerte, se va por ahí para abajo con tu pecado y con tu muerte. No hay break para limpiarlo. Y eso pues está en la Escritura. Pero usted no se entiende si no saben interpretar la palabra, ¿verdad? Y pues crisis de salud mental, muchas de estas crisis se solucionan bien sencillas. Lo que pasa es que las personas se empeñan en complicarlo. Y eso pues pregúntele a cualquier psicólogo
cuál es el mayor reto y te vas a dar cuenta de que es que la gente no hace caso a lo que se le dice. El psicólogo y el consejero se le cae la lengua diciéndole, mira muchacho, para la ansiedad tal cosa, no, la ansiedad es mala, esto, la gente redefine lo que le da la gana, pelean con lo que le da la gana, buscan un profesional, el profesional los aconseja y como quiera hacer lo que le da la gana, y si no, pregúntenle a un dietista, que eso sí que deben vivir frustrados. Eso sí que deben vivir frustrados. Un dietista, yo conozco, tengo en mis contactos una dietista, nutricionista licenciada. Debe saber algo de alimentación, me parece a mí. Dedicó bastante tiempo de su vida. Yo diría que unos 4 o 6 años estudiando. Que yo sepa, ¿verdad? Quizás fueron más, pero que me consta. Yo lo sé que estuve en universidad más de 4 años porque tuve mucho contacto con esa persona cercana por ese periodo. Y yo no sé cuánto, ¿verdad? Pero yo sé que no menos de 4 estudiantes de nutrición. Y me imagino yo que al final del día esta persona debería tener, aunque sea una remota idea de cómo alimentar bien tu cuerpo. Pues, ¿verdad? La frustración, supongo yo, porque no he hablado, yo raspé por encima del tema una vez con ella y me comentó, sí, se veía la frustración. Supongo yo que debe ser frustrante una persona que conoce de nutrición, que tiene todos los consejos para que tu cuerpo esté saludable. Y estas personas se empeñan en escuchar la fulana que se comió la uña de camello. Un té de uña de camello te ayuda. No sé qué, muchacha de Dios, por Dios. Escucha lo que te dice la licenciada. Porque te dijo lo que estudió. Pues ¿sabes por qué no lo hacen? Porque no quieren aguantar el pico. No puedes comer pizza, no puedes tener refresco. ¡Uy! ¡Reprenda el diablo! Anyway, nada, me voy. Yo espero que estas 2 clases que le di, ¿verdad?, les sirvan de algo. Volvemos a lo mismo. Si usted quiere pertenecer al grupo de estudios de la Iglesia del Nuevo Pacto, déjenmelo saber por inbox, ahí está, búsquelo en Facebook, pida un ad. La razón por la cual no lo he hecho público para que se meta el que quiera es porque lo que quiero evitar es que entren personas a crear pleitos y conflictos y debates estériles. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda y quiere debatir algún tema en plena confianza, por favor, le invito a que lo haga. Mi intención no es demostrar que yo sé más que nadie. Mi intención es aclararle asuntos para que usted se le haga más fácil estudiar y que su fe al final del día se robustezca y se fortalezca su fe para que cuando llegue el día malo, su fe no le falte. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Eduardo Torres. Esto es Preaching Without Words en colaboración con la Iglesia del Nuevo Pacto. Que Dios les bendiga.